Bueno, así estamos. Y todo esto le vamos a preguntar, por supuesto, al Contralor de la República, señor Fuad Kuri, porque, entre otras cosas, cuando él detecta cosas medio extrañas y medio raras, también, pues, por ahí se descubre que hay grandes lavanderías, ¿no? ¿Cómo está congresista, Dios mío, Contralor? Pero de repente va a ser congresista, uno nunca sabe cuál será su destino. Claro, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Contralor. Gracias por la invitación. Le agradezco a usted por su tiempo. ¿Qué reflexión inicial le merece esta denuncia, primero sobre Joaquín Ramírez, que es un congresista, y luego las palabras de la procuradora sobre el expresidente Toledo? Principalmente podemos, desde el punto de vista del control gubernamental y la responsabilidad que tiene la Contraloría de supervisar los recursos del Estado, es que hay una corriente que ya venimos anunciándola hace algunos años, que la corrupción se está sistematizando, está ingresando en el sistema, en las entidades, y es por eso que aparecen los casos que casi a diario encontramos en los medios, ¿no? El tema de la corrupción es un tema serio, lo hemos discutido muchísimo en muchos foros, y ya es tiempo de ponerse pantalones largos en la lucha contra la corrupción. ¿Usted diría que vivimos en un estado corrupto? Yo creo que la corrupción está minando las esperanzas de muchas ciudades, muchos municipios. Cuando viajamos a provincias, lo que vemos son obras inconclusas, y creemos que esta es una oportunidad, la que viene ahora el 5 de octubre, de elegir bien. Es un tema netamente... Por supuesto, por supuesto. Esa es nuestra gran preocupación. Permítame ir, por favor, Contralor, a la primera pausa del programa. Claro que sí. 1073 procesos judiciales, 592 penales y 481 civiles. Es lo que ha anunciado la Procuraduría de la Contraloría General de la República. El Contralor estuvo ayer en el Congreso, ha dado una cifra que en verdad nos debería preocupar a todos. 3.200 funcionarios han sido demandados. ¿Se imaginan? Así estamos. Después de la pausa, por supuesto, le voy a preguntar todo sobre la Caja Metropolitana de Lima. No se preocupen. ¿Qué encontró al final? ¿Susana se ha peleado con Susana? ¿Susana le ha dicho, por favor, no me malogres la campaña? ¿Qué es lo que ha pasado entre el Contralor y la alcaldesa Susana Villarán? Ya regresamos. Bueno, el Contralor Fuad Kuri ayer se ha presentado en el Congreso, ha dicho cosas muy serias, se ha condenado a 390 funcionarios, aplicándose una pena efectiva 23 de ellos y pena suspendido a 367. Y básicamente están denunciados penalmente 3.200 funcionarios y civilmente 2.286 funcionarios. O sea, en Cristiano hay corrupto por todo lado. Eso es lo que uno puede desprender, y los informes por región son absolutamente espantosos. Ustedes deberían de entrar a cada región y revisar bien cómo se ha manejado el dinero. Tumbes es uno de los más perdidos, hay un perjuicio económico de 2.327.075. ¿Recuerdan cuando vino el presidente, no? Y dijo, ay, que no sabía nada, que no encontraba sus papelitos? Bueno, así estamos. Y en Ancash ya pues es una cosa. En Piura hay un informe bien tenebroso sobre Piura, y yo me voy a quedar callada porque quiero escuchar al Contralor. 2.056.778 soles es lo que es el perjuicio económico en Piura. Increíble, todo lo que uno podría hacer con 2,5 millones de soles. ¿Qué estamos enfrentando? ¿A presidentes regionales que no saben hacer las cosas o que entran básicamente para robar? Primer tema, Milagros, es que la Contraloría ha estado presente en las regiones y en los gobiernos subnacionales con mucha intensidad, y el resultado que hemos visto son las persecuciones que tiene el presidente regional Viñas. Hay un caso en Tumbes patético, que es la venta de los terrenos al costado del Decameron por más de 20 millones de soles, cuando fue vendido a 2.500 con un lucro importantísimo. Y donde hay una complicidad de la SUNARP y de los funcionarios. Los funcionarios del gobierno exacto. regional, ¿no? Y también pero metidos con la SUNARP, Contralora. Ahí siempre lo que encontramos es una suerte de tinglados entre funcionarios de las entidades que al final se convierte en una red de corrupción. Si usted tuviera que elegir, Contralor, la región, qué pena de hacer esta pregunta, más corrupta, la que lo ha escandalizado más por los daños y perjuicios. Los casos más sonados son los de Cajamarca, los de Tumbes, el de Ancash.
en donde gracias a la Contraloría, cuando activamos una de las capacidades que tenemos de cerrar las cuentas, se viene con todo el problema de la ciudad de Ancash. Loreto, tenemos créditos agrarios otorgados sin fundamento. Hicimos una investigación también de las declaraciones juradas de un presidente regional en Cerro de Pasco, también que encontramos indicios de sobrevaluación. O sea, tenemos problemas serios cada vez que focalizamos nuestra atención, porque tenemos un laboratorio de corrupción donde detectamos con mayor precisión los casos de corrupción hoy en día, ¿no? ¿Cuánto dinero habríamos perdido los peruanos por culpa de estos malos funcionarios? ¿Hay algún cálculo? El cálculo, hemos hecho un cálculo, es difícil de determinar porque entre la corrupción y la ineficiencia habría que determinar cuál es peor. Pero la corrupción más o menos se nos lleva entre 8.000 millones de soles anuales. 8.000 millones de soles al año. Es un 10% más o menos del presupuesto de inversión. Y ese dinero, perdón, procurador, Contralor, Dios mío. Perdón por le he dicho congresista, ahora le digo procurador. Contralor, ese dinero no se recupera. Ese es el gran problema. El problema de la corrupción es que no deja factura. Exactamente. Y cuando se convierte en sistémico el problema, entonces la situación pasa por el castigo, por la impunidad. Hay que buscar reducir la impunidad. El problema de cuando los delitos aumentan es porque es fácil cometerlos y hay impunidad. Y lo que estamos buscando nosotros a través de nuevas normas es reducir la impunidad, aumentando la sanción. Agravar las penas. Agravar las penas, que eso es... ¿Cuánto le daría a usted de pena, por ejemplo, si se comprobara todos los delitos por los cuales es acusado César Álvarez? Si dependiera de usted, para dar un ejemplo, al de Tumbes, al de Ancash, ¿cuánta pena debería de tener un presidente regional yo he declarado que hace forados en su región? Yo he declarado que la corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos. El que más sufre es el más pobre, porque no recibe el servicio del Estado peruano. Y yo creo que el corrupto, el ladrón de saco y corbata debe sufrir penas severas. ¿Cadena perpetua le daría? No, pues, pero... Es demasiado, 35 años. Yo no soy juez para determinar las penas, pero creo que el caso que tú has mencionado, de 300 sentencias, sí, que solamente 23 hayan ido a la cárcel, o sea, de las sentencias, no te digo de los que han quedado absueltos, casi solamente el 7% va preso. Pero eso es una vergüenza. Es una pésima señal. Sí, claro. O sea, tenemos jueces muy benévolos, pues, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. No, ya ha visto, tenemos mafias que incluso son avisados y luego desde la clandestinidad mandan mensajes a los periodistas. Hace un par de años anunciamos que estábamos en un proceso delicado en una de las conferencias internacionales. Una mexicana contó la historia de México y anunció que cuando se tolera la corrupción, empieza a entrar en la política, en los funcionarios públicos y se convierte en redes de corrupción. Y luego redes de mafias organizadas, que es lo que ha pasado y lo que se está investigando ahora, sí, en claro, Ancash, ¿no es cierto? Entonces, y cuando usted observa que Gregorio Santos, que está detenido y que tiene la mayor posibilidad de ser reelegido, y usted acaba de mencionar que Cajamarca es una de las zonas donde la corrupción pues ha hecho graves daños, Ancash, Piura, Cajamarca. ¿Cuál es su reflexión? Primero, para aquellos que dicen que no hemos estado en los casos grandes, nosotros somos los que hemos estado en los casos grandes. Y lo ratifico en tu programa. Tumbes, Ancash, Cajamarca, Cerro de Pasco, Loreto. Todos esos casos tienen que ver con las investigaciones de nuestros auditores. Pero ustedes reaccionaron después de que los periodistas empezamos a gritar. También creo que debería de reconocer. La información que hemos mostrado al día de ayer en el Congreso demuestra que hemos estado permanentemente creciendo en todas las regiones. Y no solamente creciendo en casos, sino en resultados. Hoy en día, los resultados de nuestra Procuraduría han crecido más del doble, de 10% a 50% de efectividad. Pero reconoce que en Ancash estuvo dormido, no, porque yo me acuerdo que Julca, el congresista, y bueno, el propio congresista Otárola, estoy pensando en algunos fiscales como Sánchez, como Estrada, como Jiménez, con los cuales he conversado largo. Todos ellos me han dicho, ¿y dónde estaba el Contralor? A ver, ¿Dónde estaba usted, señor Curi? Vamos a distinguir entre el crimen organizado y la corrupción. Yo me remito a las noticias del año 2009-2010. Cuando iniciamos el operativo Cóndor 1, Cóndor 2, y ahí denunciamos casos importantísimos de corrupción en la región Ancash.
y tenemos registrada la información. Hasta el 2012 tenemos denuncias muy fuertes, el caso de las ambulancias, el caso del estadio, ahorita no recuerdo su nombre, había un caso patético de transferencia de compra de camiones, en donde el alcalde trajo al tesorero para que firme el cheque por el doble del precio que lo vendía el proveedor. Obviamente que el alcalde, no me acuerdo el nombre, en una de las provincias de Ancash, sí hemos estado, lo que sucede es que hay que entender que el crimen organizado es diferente. Cuando ya ¿El crimen organizado ha rebasado a la Contraloría? No, el crimen organizado no tiene que ver con la Contraloría. No. La corrupción. No, la operación. Yo ni por eso me estoy diciendo que, yo espero, además toco madera, que los criminales no hayan entrado en su institución. A lo que voy es el crimen organizado. Las mafias operan de manera tan intensa y tan fuerte que ya la Contraloría incluso falta gente como para poder detectarlos. El sistema de la lucha contra la corrupción lo compone la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros formamos parte de ese cuerpo elite, ese cuerpo principal que sí audita y entrega las pruebas al Ministerio Público. Y el Ministerio Público ahí se sancocha todo, se hierve y se entibia. Ustedes han escuchado a la fiscal Nancy Moreno decir que habían como 300 casos archivados. Una de las características que se repiten en estos centros donde la corrupción avanza hasta los límites del crimen es que los mismos corruptos denuncian para autoarchivar los casos. Entonces, no es una cuestión de la Contraloría, es el Estado peruano el que tiene que poner mucha atención. De acuerdo. ¿Y usted siente, Contralor, que el fiscal Ramos Heredia ha abierto los ojos o que él es parte de un sistema que se quiere lavar la cara, pero no sabe cómo ni tampoco puede? Porque ahora ha visto que hasta él está acusado en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, digamos, yo lo entiendo, ¿no? Usted audita, pero luego va a la fiscalía y ahí ¡pum!, se traba. Y si salta al Poder Judicial, de repente hay un juez bien aceitado y ya pues todos... Milagros. Nosotros detectamos algunas debilidades en el proceso y creamos un convenio con el Ministerio Público para traer los casos de corrupción graves, de repercusión nacional y complejos a Lima. Y creamos, conjuntamente con el fiscal anterior, la Fiscalía Supraprovincial, donde los principales casos de corrupción los traemos a Lima. Sí, pero no funcionó con ANCA. Recién, o sea... Recién. Es que la supraprovincial tiene 2 años. Pero ¿sabe qué pasa, Contralor? Que se tuvo que morir Ezequiel Nolasco para que todo esto funcionara. Y ahora Viñas vino acá con la cara lavada, porque no lo quiero ofender, a decir que era una santa paloma. ¿Y dónde está? Y lo que usted acaba de narrar es de Piura y Cajamarca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar en el Perú? Que maten a las personas, que entre ellos se maten, porque así está pasando. Tiene que haber un gran cambio. Tiene que haber una movilización. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo empezamos? ¿El fiscal Ramos Heredia debe irse a su casa? No, yo prefiero hablar sobre la Contraloría. ¿Qué hacemos en la Contraloría para Ya, pero mitigar? Yo le pregunto al Contralor, no sea diplomático esta noche, por favor, Contralor Fuad Curi, porque usted siempre se me va por las ramas a veces. Usted ha dicho, hay una élite, ¿no es cierto?, que tiene que vigilar que el dinero del Estado peruano sea bien usado, porque finalmente es un atropello que se estén robando nuestra plata, ¿no?, que lo hacemos con nuestros impuestos. Y esa es parte uno, el Contralor, el Fiscal de la Nación y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, usted, como parte de ese triángulo, ¿siente que los otros dos están bien o los ve un poco débiles y cree que debe haber una reestructuración? Mi respuesta, yo creo que está un poco débil el sistema. El sistema integral está un poco débil, por lo mismo que estamos viendo. Si no tuviéramos un sistema, una cadena de valor en la lucha contra la corrupción fuerte, no estaría pasando lo que está pasando ahora. Pues yo te acabo de mencionar que tenemos jueces benévolos, ¿no es cierto? Tenemos que aumentar las penas. Hay un proyecto de ley también, el Congreso también está haciendo su Pero parte. Mendoza se hace al muertito. Mendoza, usted es el que más ha salido a la prensa y, bueno, atacado, ha dicho, sea de paso, le han dicho su vida, le han dicho que usted se hacía, que era el león dormido, ¿no es cierto? Porque dormía todo el día y no tenía sus informes a tiempo, pero usted ha salido a responder a la prensa. Pero Mendoza, nada, él no sé dónde anda, y Ramos Heredia. No voy a hacer ninguna acusación, pero te digo, la corrupción sabe hacer su trabajo. Y a quien más golpea es el que más está trabajando.
Yo creo que las frases que hemos recibido en los últimos 3 meses es producto del cierre de las cuentas. Hemos cerrado varias cuentas de gobiernos regionales y gobiernos provinciales corruptos. Hemos denunciado penalmente a Viñas. Hemos trabajado intensamente con el Ministerio Público para poner tras las rejas a Santos, porque hemos encontrado indicios de graves delitos de corrupción. El caso de Ancash, como he mencionado, hemos estado presentes. ¿Y qué le ha contestado a la pregunta de que Santos sigue en carrera electoral? Bueno, me parece abominable la idea de que con tantos indicios, con las pruebas, yo he trabajado con las pruebas con mis auditores y conjuntamente hay una red de corrupción en Cajamarca. Y cuando me enteré creo que va segundo ahora, creo que es bueno, pero estaba ahí en la punta. Sí, si Santos saliera elegido, señor Contralor, ¿qué va a significar? ¿Cuál es el mensaje para...? ¿Qué va a significar? Sí, ¿qué va a significar? Que la impunidad campea. Que seguimos no mirando con atención el problema de la corrupción y lo que vamos a ver es un incremento. Porque, ¿qué pasa? Otra frase pero que deténgase ahí, por favor. Me alegra que lo diga. Es verdad, ¿eh? Si gana Santos, y por lo menos que estén en carrera, ya es señal de que la impunidad ha ganado terreno, porque el Contralor lo denunció, la Fiscalía, bueno, los periodistas nos hemos cansado. Ahora, claro, Santos dice que es un cargamontón mediático. Él ha dicho eso y después ya no da entrevistas, obviamente, porque está en prisión, ¿no? Pero me voy a ir a la pausa. Voy a la pausa y regreso con más preguntas. El Contralor tiene que decir si se debe o no quedar el fiscal Ramos Heredia. Eso es lo que tiene que decir el Contralor. Él hoy día va a hacer confesión de parte. También nos tiene que decir si él quiere seguir o no en su cargo. Y segunda pregunta, ¿qué pasó con Susana Villarán? Después de la pausa regresamos. Esa es una gran pregunta, Víctor Balcázar. El Contralor Fuad Curi lo explicó hace tiempo cuando estuvo aquí en el programa, pero yo voy a volver a hacerle la pregunta. El señor Víctor Balcázar está preguntando a través del Twitter que lamentablemente los encargados de OSI en provincias y regiones son designados o propuestos por los alcaldes y los presidentes regionales. Ya esa pregunta va a quedar pendiente, pero volvamos un segundo al tema anterior. Entonces, vista la náusea, porque en verdad, Contralor, esto es nauseabundo, las mafias han llegado en las presidencias regionales al extremo del sicariato. Hay asesinatos políticos en Amazonas, ha habido en Ancash. Yo no le voy a contar la película porque usted ya la ha visto más de 10 veces, imagino. La Contraloría responde frente a una denuncia o frente a sus propios informes que empiezan a darle los auditores. Y entonces nosotros los ciudadanos expectamos que el Contralor denuncia, la Fiscalía abre el proceso y de pronto por ahí es sentenciado. Y al final, ¿quién recupera la plata? ¿De quién es la responsabilidad que nos devuelvan todo lo robado? Porque si usted me dice, se pierde en el camino, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el mensaje? Roba, te van a denunciar un rato, tiras un rato a la cárcel, pero la plata te la puedes guardar en algún paraíso fiscal porque no te va a suceder nada. ¿Cómo vamos a hacer, Contralor? El dinero de la corrupción es complicado de agarrarlo, porque el dinero fluye ahora en Internet, en las cuentas electrónicas, nunca pasan por los bancos. ¿Nunca pasan por los bancos? Por los bancos locales no, probablemente. Ya. Cuando pagan una coima van con los maletines, probablemente, y guardan la plata y en algún momento tienen que gastarla. Cuando la gastan, es ahí donde entra nuestra procuradora en lavado de activos. Porque ahí empieza la lavandería. Esa es la lavandería. O sea, el momento en que entra el sistema. Ya. ¿No es cierto? Entonces hay corruptos muy hábiles que saben cómo distribuir el dinero en el tiempo. El problema es que hay denuncias penales y hay denuncias civiles. A veces nosotros nos encontramos entre el dilema si hacemos una denuncia civil o es un penal. Hay que definir bien la parte legal. Porque la demanda civil es recuperar el dinero. Por ejemplo, tenemos... ¿Y de quién es la responsabilidad de la recuperación, en concreto? Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Okay. Iniciar de dictar sentencia y ordenar la recuperación y los embargos correspondientes. Esa es una buena pregunta, Milagros. La Contraloría no tiene capacidad para intervenir cuentas, hacer intervenciones telefónicas. Quien tiene todas esas capacidades... ¿Ustedes no pueden hacer eso? Nosotros no podemos hacer ¿Y qué hacen ustedes? Nuestra capacidad es investigar documentos.
el uso de los recursos. Es ahí donde nosotros somos capaces de encontrar si hay un error o una irregularidad. Y lo que lamentablemente O sea, estamos ustedes viendo, solo revisan papeles. nosotros vemos si se gastaron bien. Por ejemplo, te voy a adelantar un tema. Pero ¿y por qué no lo hacen antes de que salte la PUS? ¿Por qué tienen que esperar que salte una denuncia? Mira, esa es una excelente pregunta. El control gubernamental es control principalmente posterior y así lo mandan las normas internacionales. Porque los auditores vamos a revisar, pero también hacemos control preventivo y hemos ahorrado más de 300 millones de soles al Estado haciendo control preventivo, control previo, evitando que adicionales de obra se den para asuntos que no eran necesarios. ¿Cuál es la región que más ha saqueado al Estado peruano? Yo creo que está por el norte, ¿no? Por el arriba, norte. O sea, arriba de Lima. Tumbes, Piura. Nos hemos encontrado con casos tremendos, Loreto, Tumbes, Ancash, Cajamarca. En Arequipa hemos encontrado varios casos en el operativo Misti, no sé si te acuerdas, lo mencionamos. Lamentablemente la situación, o sea, nuestro laboratorio anticorrupción está funcionando y no tengo buenas noticias en ese sentido. Por más que me critiquen, yo tengo que ser transparente, yo tengo que decirle al Estado peruano que hay que ponernos las pilas. Por supuesto. ¿No La es cierto? señora alcaldesa Villarán dijo en el debate que se realizó hace unas semanas, dijo que usted había cometido abuso de autoridad, porque en primer lugar no le había permitido hacer sus descargos pertinentes frente a la denuncia de la Contraloría. Y como usted acaba de decir con claridad y firmeza de que el Contralor, la Contraloría, pues tiene que ponerse los pantalones y tiene que denunciar, yo le pido esta noche que por favor nos explique, ¿ha existido o no desfalco? ¿Qué ha existido en la Caja Metropolitana de Lima? ¿Por qué Susana Villarán no quiere que usted hable? ¿O sí quiere que hable? ¿O han llegado a acuerdos? ¿Qué ha pasado, señor Contralor? Primero que nada, que yo no acuerdo con nadie en temas de corrupción y mi trabajo. Ya he mencionado que... Pero ella le dijo, él ha tenido abuso de autoridad y usted se quedó callado. Bueno, siempre tenemos una oportunidad para responder. En absoluto, no ha habido ningún abuso de autoridad, menos por parte del Contralor General de la República, va a violar algún debido proceso. El tema de la Caja Metropolitana es un tema que te derivó en dos aspectos, uno penal y uno administrativo. Al que se refiere la alcaldesa probablemente se refiere al administrativo, pero el penal nosotros trabajamos con la Fiscalía, en donde entregamos las pruebas correspondientes y ¿Podría explicarnos, Contralor, con absoluta objetividad, para que no hablen también, hay cargamontón mediático ahora que hay campaña, qué delitos, presuntos delitos, o qué irregularidades se encontraron en el terreno civil y penal en la Caja Metropolitana de Lima? En la Caja Metropolitana hay dos problemas. Uno con la titulización, donde hubo favoritismo en la contratación, y otro en el préstamo a Chulucanas, a la empresa Chulucanas, en donde era una empresa que no tenía los niveles de riesgo crediticio suficientes para que se le otorgue el crédito. ¿Por qué se le dio a Chulucanas? Bueno, ese es cuando tú haces un favor a alguien, estás cometiendo... Fue básicamente por favor, o sea, un pago de favor. Lo que tiene que investigar el fiscal es qué tipo de delito, pero lo que nosotros hemos encontrado es favoritismo. Entonces, obviamente, a nadie le gusta el control, pues milagro. Y cuando usted habla de titulación, de contratación, ¿me puede explicar mejor? ¿Podemos entender mejor qué pasó? Cuando se hace el concurso, se escoge a la empresa que cobraba más. Eso, de acuerdo a las normas de contrataciones, es un proceso indebido y irregular. Porque le estoy haciendo las preguntas. Habían otros postores que ofrecían más por menos. Lo mismo por menos, igual de competentes por menos. Igual o más competentes. Igual o más competentes. ¿Y en ese caso también se sospecha de pago de favores? Obviamente al contratar a una empresa, como encontramos en los casos de corrupción, a una empresa en donde se le da la buena pro sin haber tenido las mejores condiciones, obviamente eso es una falta, es una irregularidad que hay que denunciarla penalmente. Es un delito. ¿Cómo se llama ese delito? No me acuerdo en este momento, especulado. ¿Tráfico de influencias? No. Negociación incompatible. ¿Perdón? Negociación incompatible. Negociación incompatible. Ok. Contralor, Susana Villarán, yo le dije, el informe del Contralor va a ser la roca en su zapato en esta campaña. Y ella me respondió con mucha firmeza, ni roca, ni roquita, ni piedra, ni nada.
que me pueden parar de cabeza y yo no he cometido ningún acto de corrupción. Señor Contralor, en la Caja Metropolitana de Lima han existido acciones irregularidades que a usted le llevan a presumir que ha habido corrupción. Nosotros hemos detectado un problema en la Caja Metropolitana que nos lleva a concluir que hubo irregularidades que están denunciadas en el Ministerio Público. Por lo tanto, en este caso específico sí para nosotros hubo un acto ilícito. O sea, hubo corrupción. Corrupción de funcionarios públicos. Entonces, Susana no puede decir que en su gestión no ha habido nada raro ni nada turbio. El Ministerio Público va a tener que determinar finalmente cuál es el tipo de delito. Nosotros entregamos las pruebas y el Ministerio Público va a tener que decidir. Voy a ir a una pausa. Le van a decir por qué lo hace en la campaña. ¿Usted quiere matar a Susana Villarán? Nosotros venimos siendo solicitados para dar una respuesta ante el escándalo desde el mes de mayo que apareció el problema, y nosotros nos tomamos nuestro tiempo para hacer la investigación debida y recaudar las pruebas que se. Y cuando la alcaldesa dice, no esperaron que yo hiciera mis descargos, no esperaron lo que dice la ley. Se equivoca la alcaldesa. ¿Por qué se equivoca? Porque no conoce el proceso. Nosotros tenemos políticas y procedimientos debidamente establecidas en el control gubernamental y tenemos una carpeta de control que teníamos que entregar al Ministerio Público. Una vez que revelamos los hechos, los comunicamos. No hemos violado absolutamente ningún proceso. O sea, no ha sido de que ustedes han ni siquiera esperado un descargo, han hecho. Para comunicar a la ciudadanía, sí. nunca hay una fecha prefijada. O sea, nosotros comunicamos de acuerdo a lo que corresponde, no antes ni después. Si lo comunicamos después, ¿por qué lo comunicamos después? Si lo comunicamos antes, no. Nosotros salimos cuando tenemos que salir. La alcaldesa Villarán, y le voy a hacer una pregunta que espero me la conteste con la claridad que está diciendo todo hoy día. Comunicore es una gran roca en el zapato, yo creo que es una montaña en la historia profesional del señor Castañeda, que hoy pretende volver a ser alcalde. La pregunta que todos nos hacemos, y bueno, y ojalá algún día Castañeda me pudiera dar una entrevista, es que si él sabía lo que se estaba haciendo. Le hago la misma pregunta. ¿Usted cree, después de la investigación, que Susana Villarán sabía lo que se estaba haciendo en la Caja Metropolitana? ¿Usted cree que Castañeda sabía lo que se estaba haciendo en Comunicore? Por favor, Contralor de la República, ¿cuál es su respuesta? Nosotros nos basamos en hechos, Milagros, no podemos hacer especulaciones. El terreno de la especulación es muy complejo. Nosotros tenemos... Pero para nos basamos que en sucedan informes. esos hechos, ambos hechos, Comunicore, la Caja, ¿los alcaldes tenían que saber, sí o no? No necesariamente. No necesariamente. Yo no puedo afirmar ni negar una pregunta como esa, porque nuestro trabajo es objetivo y la prudencia es nuestro principal piedra angular. Muy bien, ¿por quién va a votar, Contralor? Estoy pensándolo. Pensé que me iba a decir inmediatamente que iba... Bueno, ya, en fin, voy a la pausa. Todas las preguntas son bienvenidas. Yo tengo que agradecerle al Contralor. Lo hemos perseguido para que venga, porque yo creo que era necesario que aclarara lo que ha pasado en la Caja Metropolitana. Y yo creo que la alcaldesa tiene que ahora, así como Castañeda tiene que aclarar lo de Comunicore, creo que Susana Villarán tiene que aclarar lo de la Caja Metropolitana de Lima. Ya regresamos. Ya, me están preguntando en Twitter todo lo de la Caja. Sí, pues es terrible. José Miguel Castro, el gerente de la Municipalidad de Lima, presidente del directorio de la Caja Municipal, Contralor y persona de confianza de Susana Villarán. José Miguel Castro, ¿tiene o no responsabilidad? ¿Debe o no ser acusado? ¿Debe o no ser sancionado? El Ministerio Público es quien va finalmente, Milagros, a definir todos los delitos y quiénes son los que han participado en ese hecho irregular. Pero el Contralor chequea, sabe más o menos. Lo que pasa es que como ya está el proceso iniciado, tenemos que tener cierto cuidado al comunicar. Obviamente, creo que la prensa ha cubierto muy bien el caso y está obviamente más que sobreentendido quiénes son los responsables. O sea, entonces, Andrés Muñoz también es responsable. Es propietario de las empresas que han estado dando vueltas en el Claro, caso, Andrés Muñoz es ciudadano chileno, ex jefe de José Miguel Castro en el Interbank. Bueno, ahí hay una cosa bien extraña, ¿no? Porque son amigos que trabajaron en el Interbank que luego se vuelven a encontrar. Lo mismo de Comunicore, amigos de la vida, pero... a mí me causa extrañeza porque los amigos se deberían de juntar para hacer cosas buenas, cosas de acuerdo, santas. Totalmente de acuerdo.
tiene que ser así. Tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas correctas, ¿no? Cuando Susana Villarán dice yo no soy corrupta, ¿qué piensa usted? Que debería tener cuidado, cuando se expresa, porque las investigaciones están en curso. Y hasta donde entiendo, la Fiscalía está incorporando a un grupo importante de funcionarios de la Caja Metropolitana y podrían llegar hasta la misma municipalidad, ¿no? Que debería tener cuidado porque de repente no sabe todo lo que han hecho. Porque obviamente en temas, uno no puede poner la mano al fuego por nadie hoy en día, teniendo los problemas que tenemos en el Estado. Sí, de acuerdo. O sea, de acuerdo. Yo creo que es una exageración. Luis Castañeda, cuando Luis Castañeda dice, a mí también me pueden voltear, yo no soy corrupto, ¿qué piensa usted? Mira, yo te digo, las pruebas tienen, nosotros hablamos con nuestros expedientes, con nuestros informes. Pero usted ha estudiado Comunicore, usted es el Contralor, usted sabe lo que ha pasado. Nosotros fuimos los que denunciamos Comunicore en el año 2010, si no me equivoco. Y obviamente en ese momento denunciamos a los funcionarios que están ahora siendo investigados por el Ministerio Público por producto del trabajo de nuestros auditores. Y en ese momento, te lo tengo que decir, no encontramos absolutamente ninguna relación entre el caso Comunicore y el alcalde, como tampoco lo hemos encontrado nosotros la relación entre la Caja Metropolitana y la alcaldesa. Pero ese trabajo de investigación en donde las llamadas telefónicas, donde las cuentas bancarias, donde el secreto tributario y una serie de capacidades que no tiene la Contraloría, que sí la tiene el Ministerio Público, puede llegar y hacer los trabajos que a nosotros nos falta para poder hacer. Pero usted acaba de decirle a Susana Villarán que tenga cuidado. ¿Le dice lo mismo a Luis Castañeda Locio? Yo le digo a cualquier funcionario público, sea ministro de Estado, sea presidente regional, que tiene que saber manejar los negocios para los cuales han sido elegidos. Y eso es hacer el autocontrol necesario. El autocontrol es algo que está fallando. Tiene que tener mucho cuidado con quienes manejan el dinero del Estado, ¿no? Claro, y con sus funcionarios, ¿usted les recomendaría que no pongan las manos en el fuego por ellos? Yo por mis funcionarios. No, por los de ellos. Bueno, usted no sé si pone las manos al fuego por sus funcionarios. De hecho, ha despedido a uno, ¿no? A Julio Cifuentes. Julio Cifuentes dice que usted lo botó, lo maltrató, cuando su informe ha servido para el informe final de la Contraloría. Mira, tengo datos tan importantes que darte que no sé si tocar el tema que acabas de mencionar, pero fue despedido de acuerdo a ley. O sea, violó. ¿Por qué lo despidió al final? Porque violó varias normas y varias leyes. La principal norma que violó. Primero violó el principio de reserva. El principio de reserva, cuando en un caso no había sido concluido. Si Julio Cifuentes no hubiera contado todo lo que pasaba, ¿usted hubiera denunciado lo de la Caja Metropolitana durante la campaña o después de la campaña? No, nosotros nos había alcanzado el caso y encontramos que estaba lleno de vacíos, de debilidades. Faltaba información, no habían documentos originales. El caso había que revisarlo y pasarlo a control de calidad como lo hicimos. Y una vez que decidimos qué faltaba, iniciamos el trabajo. Pero básicamente porque él violó la norma de la reserva es que usted... Violó varias normas. Contralor, usted ha y reglamentos del trabajo. Ok. Contralor, ¿usted ha conversado en privado con la alcaldesa Villarán? Estuvimos reunidos en un momento, sí, y como converso con las autoridades. ¿Ella le recriminó? En absoluto. Hablamos sobre los temas tradicionales del control, de lo que estamos haciendo. El caso ni siquiera había aparecido. Ni siquiera fue tocado. No, sí. Contralor, ¿por qué usted no dice nada del Callao? Yo todos los días recibo, pero todos los días, Contralor Fuad Curi, información de que en el Callao es más que un tallarín saltado de corrupción. Para empezar, el Chimpún Callao es casi el PRI, ¿no es cierto? Están como 15 años y usted sabe que cuando hay mucha reelección, algo raro siempre sucede. Yo le he escuchado hablar de todas las regiones, incluida la Municipalidad de Lima, y nunca le escucho hablar de la presidencia del Callao, que tiene harta plata, dicho sea de paso, por el canto. Hay dos momentos en que el Contralor hace un anuncio. Cuando termina un caso, o cuando haya entregado al Ministerio Público una carpeta de control con los hechos detectados. Mientras eso no ocurra, nosotros tenemos que guardar el principio de reserva que nos manda nuestra ley. Pero hay algo
que usted esté investigando en el Estamos Callao? trabajando con el ¿En qué Ministerio casos? Público. Ahorita no lo puedo mencionar, pero creo que es un caso conocido, es el de las obras que se han iniciado sin haber reunido los requisitos iniciales. Es un caso que tiene el Ministerio Público y nosotros estamos contribuyendo como lo hacemos en varios casos con eso, ¿no? O sea, ahorita todavía estamos en proceso en algunas auditorías y los resultados se harán en el momento que tengan que darse. O sea, si es antes o después de las elecciones, eso va a depender de la rapidez con que terminamos. Sí, pero las elecciones son en 3 semanas. Imagínate que si tendría todo lo que tendría que comunicar si tuviera que... Ojalá pero pudiera es que de repente terminar. van a reelegir o elegir algún personaje que no es santo en el Callao. Es un buen punto. Ese es el punto. Si usted no alerta, ¿cómo los electores se van a dar cuenta de quién es quién en el Callao? Mi trabajo es cuidar los fondos públicos. Si encuentro una irregularidad antes de las elecciones, las voy a comentar. Y si es después, vamos a hacer las denuncias. O sea, si un alcalde recién elegido es denunciado por nosotros, bueno, que se agarre, porque el Congreso van a aprobar una norma donde se van a eliminar las penas suspendidas. Van a haber cárcel para los corruptos. Eso el Congreso tiene la palabra y no dudo que esto se vaya a aprobar. La eliminación de las penas suspendidas. Bueno, yo solo quiero, se me acabó el tiempo, Contralor, espero tenerlo otra hora. Con gusto. Pronto. Contralor, ¿qué piensa usted del proceso iniciado? Bueno, ya hace tiempo el proceso iniciado, pero ¿qué piensa usted de Ecoteva? Usted ha escuchado al inicio del programa a la Procuradora Príncipe. ¿Cuál es su opinión sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo? Es una situación preocupante que el Congreso haya concluido con el inicio de una investigación. Demuestra que hay señales que la doctora Príncipe tiene que trabajar. O sea, yo creo que estamos en una situación en el país en donde todos tenemos que, medios de comunicación, autoridades, tenemos que empezar a reflexionar de cuáles son las nuevas bases que tienen que primar en el país para evitar la corrupción. Y aparte yo creo que tenemos que también hacer la parte nuestra que nos toca. Nosotros quisiera anunciar en este momento un shock anticorrupción, porque vamos a enviar vamos a copar prácticamente gobiernos regionales y gobiernos provinciales, más de 54 entidades con personal nuestro. ¿A cuántos funcionarios? Son como 280 personas que vamos a incorporar. El problema, y lo mencionó uno de tus... Sí, mira, hay como el 50% del presupuesto está o sin auditoría o sin un jefe de OSI de nuestra institución. Eso es un problema que a veces suena fuerte decirlo, pero es la realidad. Hay 3.100 funcionarios que trabajan hoy en las oficinas de control, pero están pagados por la institución. Claro. Entonces, al final, pero el principio fundamental, sí, claro. El principio fundamental es la independencia y la autonomía, cosa que no se cuida en ese caso. Bueno, ¿no? esperemos que algún día se revierta esta situación. Contralor, yo le tengo que agradecer mucho por su tiempo. Gracias por siempre venir a este programa. Lo espero pronto. Claro y que por sí. favor, siga denunciando a todos los corruptos porque francamente es doble pecado. No solo ser elegido engañando al pueblo, sino luego haciendo forados y perjudicando, como acaba de decir el Contralor, básicamente a las personas que hace tiempo reclaman sus necesidades básicas resueltas. Me voy. Hasta aquí llegué. Mañana regreso con otro programa. Que descansen. Chao.